es que el libro del que os quiero hablar hoy es de momento mi mejor lectura del año. No obstante, también os quiero decir desde ya que de momento solo está disponible en catalán. No está traducido al castellano. Os lo digo ya desde el principio porque sería bastante cabrón hablar largo y tendido de un libro y al final decir tú, si no hablas catalán, no lo puedes leer. Hola lectores, este vídeo lo grabé en septiembre de 2019, hace ya más de 3 años, cuando estaba haciendo prácticas en edicions del Periscopi y estaba lejos de imaginar que al no encontrar trabajo en el sector me llevaría a emprender la locura de crear mi propia editorial. Y cuando dije esto, estaba realmente triste, porque estaba grabando la videoreseña de un libro que me había fascinado y que por la barrera del idioma muchísima gente que veía mi canal no podía leer. Esa impotencia de decir, pero ¿cómo puede ser que un libro de esta calidad, que un libro tan extraordinario no se traduzca? Para mí, estar aquí grabando este vídeo con un ejemplar de Persecución de Tony Sala en la mano, un ejemplar editado por mí, es realmente un sueño. Me emociono. Mira. Ahora hace un año, en enero del año pasado, publicaba Los chicos de Tony Sala, publicado originalmente en catalán en 2014 en l'altra editorial, y con esto hacía una excepción a la línea editorial de publicar libros clásicos injustamente olvidados. Pues Tony Sala es un escritor actual, pero es que simplemente no podía desaprovechar la oportunidad de ser el responsable de llevar al español uno de mis escritores actuales favoritos, junto a otros como Elena Ferrante o Fernanda Melchor. La idea de Los chicos es diáfana. En el centro neurálgico de la novela nos encontramos con un trágico accidente de coche en las afueras de un pueblo de Cataluña, Vidreras, en el que fallecen 2 jóvenes hermanos de una de las familias de toda la vida del pueblo. Sin embargo, pronto como lector descubres que el tema no es el accidente es más bien la excusa. Y es que Tony Sala lo que hace es ir explorando a través de 4 narradores aparentemente desconectados entre sí la onda expansiva que provoca este vacío repentino, esta doble tragedia. Si uno lee las obras previas a Los chicos de Tony Sala, enseguida se dará cuenta que Los chicos provocó, ¿no?, como un cambio de rumbo, de dirección en su obra. Con Los chicos, Tony Sala empezó lo que quiere que sea una trilogía temática, es decir, una trilogía, 3 libros autoconclusivos, con historias absolutamente independientes, pero unidos por unas obsesiones, por una temática común, como es el intentar comprender la inmensidad de la muerte y la crueldad humana. Y ahora, un año después, en enero de 2023, llega la que es de momento la obra maestra indiscutible de Tony Sala. Llega una verdadera bomba literaria. Llega Persecución. Si queréis ver mi reseña cuando todavía no estaba contaminado por ser el editor de esta obra, os la dejo por aquí. Es una reseña, ya veréis que estoy como en shock. De hecho, Persecución fue mi mejor lectura del año 2019 junto a Llano en llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Estuve hasta el último minuto decidiendo cuál sería primero, si Persecución o la obra de Juan Rulfo. Como ahora mismo estoy con el vídeo de mejores lecturas de este año, que va a ser el próximo vídeo, todavía estoy... No, este primero, no, este segundo, no, este tercero, no, vas cambiando el orden todo el rato. Es muy complicado y no te ha pagado. Pero bueno, cuando en 2021 me confirmaron que había conseguido los derechos tanto de Los chicos como de Persecución y que por lo tanto podría publicar para mí 2 de los mejores libros de la literatura actual que se han escrito, bueno, de hecho ese momento es uno de mis mejores recuerdos desde que empecé la editorial, porque es que es real que absolutamente solo en la editorial, cuando me llamó Eugenia y me dijo, ya está, todo ok, avanti, puedes empezar a trabajar en Los chicos y Persecución. Yo súper civilizado, muy bien, perfecto, pues seguimos hablando. Colgué y me puse a saltar por la editorial.
un momento muy especial y suerte que no hay cámaras en la editorial, porque si no, alguien se habría reído mucho de mí. Pero bueno, sin más dilación, que quiero que este sea un vídeo breve. Bienvenidos a este remolino de tinieblas que es persecución. Bienvenidos a Trotalibros. Salí con un hombre durante un año, hasta que me enteré de que había matado a su mujer. Él mismo me lo dijo. Hacía 10 años, con un cuchillo, y había pasado por la cárcel. No pude seguir escuchándolo. Lo acompañé hasta la puerta, le di su chaqueta, abrió y se marchó. Me metí en la cama vestida. Por la mañana había cambiado las sábanas por él. La funda de la almohada olía suavizante y me quedé como narcotizada con el perfume de las flores estampadas en las sábanas, de las flores de la camiseta y los pantalones que no me había quitado, el olor de las guirnaldas de la pantalla de la lámpara que había en la mesita, el olor de las cenefas en las paredes, de los ramos de flores de las cortinas, de las coronas de flores del mosaico. Me dormí en una nube de pétalos, como si la muerta fuera yo. Cuando se publicó en el año 2019, Persecución sacudió el panorama literario de Cataluña. Fue finalista de varios premios literarios y ganó el prestigioso Premi Creixells del Ateneu Barcelonès. Y aunque yo tenía claro que lo leería porque me había encantado Los chicos, desde la editorial me advirtieron que era una historia muy, pero que muy oscura. Y no me mentían. La verdad es que me dejó fascinado. O sea, desde la primera página a la última, recuerdo leerlo con una intensidad, completamente absorbido por la narración. No podía parar de leer a la vez que sufría leyendo. Y cuando lo terminé dije, pero qué maravilla acabo de leer. Aunque sí que es cierto que es un libro muy, pero que muy oscuro. No me habían mentido desde la editorial. Y es que Persecución te hechiza desde la primera frase. Tiene uno de los principios más impactantes que he encontrado en la literatura. Desde el primer párrafo nos queda meridianamente claro el punto de partida de esta historia, que arranca con una confesión. Con una confesión que le hace Albert Jordi a Elia. Elia y Albert Jordi llevan un año saliendo. Un año en el que Elia, que tiene 40 años, después de toda una vida sin encontrar su media naranja, conoció a Albert Jordi y dijo: por fin llega el hombre de mi vida, un hombre que me cuida, un hombre que me entiende, un hombre con quien aprendo, un hombre con quien encajo, un hombre con quien podría compartir la vida. Pasan un año juntos, felices, hasta la noche con la que arranca Persecución. La noche en la que Albert Jordi le confiesa a Elia que, antes de conocerla, estuvo en la cárcel por haber matado a su mujer con un cuchillo. Claro, Elia en ese momento se queda completamente en shock y su reacción inmediata es echarlo de casa, es echarlo de su vida. Sin embargo, cuando Albert Jordi se ha ido, en el silencio de la casa vacía, entre tantas cosas que le llevan a recuerdos compartidos con Albert Jordi, a ese año tan bueno que han pasado juntos, las preguntas empiezan a atormentar a Elia. Empieza a preguntarse si no se habrá precipitado al echarlo. Quizá haya alguna explicación. ¿Cómo puede ser que un hombre que la ha cuidado tanto, que ha sido tan atento, con quien ha sido tan feliz, fuera capaz de matar a su mujer? ¿Y por qué se lo había confesado en ese momento? ¿Por qué no se lo había dicho desde el principio? ¿Por qué simplemente no se lo había seguido escondiendo? ¿Había alguna explicación? ¿Fue en legítima defensa? ¿Qué pasó? ¿Acaso existe alguna circunstancia que pueda justificar o como mínimo atenuar la gravedad de un asesinato? Y finalmente, al cabo de unos días, Elia llama a Albert Jordi, pero Albert Jordi no le responde el teléfono. Lo va a buscar, pero ya no lo encuentra en su casa, no lo encuentra en los lugares que solía frecuentar cuando estaba con ella. Albert Jordi se ha desvanecido,
ha desaparecido. Y aquí es donde empieza la persecución. Efectivamente, en esta historia, el conejo perseguido es un asesino confeso, es Albert Jordi. Y Elia no será el único personaje que va a perseguir a Albert Jordi. Son varios los personajes y narradores que persiguen a Albert Jordi en esta historia. Y cada uno busca a Albert Jordi por una razón diferente. En el caso de Elia, está claro, busca a Albert Jordi para pasar página, para cerrar su historia con él, para tratar de comprenderlo, para convencerse de que su historia con Albert Jordi no ha sido un engaño, no ha sido mentira. Pero también conocemos a Mercury y a Andrés, que fueron compañeros de Albert Jordi en la cárcel. En persecución, Mercury es lo que Mickey en Los Chicos. Es la parte más salvaje, más despiadada. Mercury y Andrés son dos personajes violentos, delincuentes, racistas, y persiguen a Albert Jordi para aprovecharse de él, por codicia, por avaricia. En esta persecución también conocemos a Teresa, exazafata de avión, que siempre ha vivido desarraigada, sin relaciones estables, completamente independiente. Y pronto Teresa se suma a esa persecución por una necesidad de cuidar de los demás y simple curiosidad. Y por supuesto, a estos tres narradores se suma el más impactante, el que para mí, como escritor, debes tener más agallas para integrar como narrador, no dejarlo como un mero objeto de odio y misterio, que es el mismo Albert Jordi. Albert Jordi en esta historia narra, nos acercamos al asesino, a cómo piensa, a cómo se mueve, a por qué huye. Si la estructura de Los Chicos era más circular alrededor, ¿no?, de ese centro de gravedad, que es el trágico accidente de coche en el que fallecen dos jóvenes hermanos, en persecución es más un punto de partida, que es la confesión de Albert Jordi, y la novela, asumiendo esas cuatro perspectivas, esas cuatro voces, van viajando juntos, casi paralelos a la estela de Albert Jordi. Y si el trasfondo social de Los Chicos es la Cataluña de la crisis económica de 2008, el trasfondo de persecución es todavía más turbio, y es que se ambienta en la Cataluña de 2017, por lo que seremos testigos de los efectos de los atentados en Barcelona el día 16 de agosto de 2017 y al auge del movimiento independentista que lleva a la Generalitat de Cataluña a una gran tensión con el Estado español por el referéndum del 1 de octubre. Era un momento en Cataluña de una gran tensión, de la convicción de que algo iba a ocurrir, de un cierto caos, desorden que le va al dedo como representación del mundo interior de los personajes y protagonistas y narradores de persecución. Se podría resumir la esencia estilística y temática de persecución como que es lo mismo que Los Chicos, pero llevado más allá, llevado más al extremo, siendo más ambicioso todavía. Así pues, como ya hizo con Los Chicos, lo que realiza Toni Sala en Persecución es, en primer lugar, combinar la realidad social de la historia reciente de Cataluña con el mundo interior de sus personajes de una forma magistral. A la vez combina de forma magistral, tiende puentes entre lo local, en España, en Cataluña, con lo universal, como es el miedo a la muerte o la crueldad humana. Y para mí, lo que ya marca otro nivel con respecto a Los Chicos es que en Persecución también combina realidad y alucinación. Esto es que es algo que yo al menos no había visto nunca. O sea, yo obviamente el monólogo interior, el flujo de conciencia, lo había visto en otras novelas tan impresionantes como Las olas o La señora Dalloway de Virginia Woolf, las novelas de William Faulkner. Es una de las técnicas narrativas que a mí más me fascinan. O sea, la verdad es que si está bien hecho, un libro con flujo de conciencia es muy complicado que no me guste. Como por ejemplo también Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Y qué caray, Los Chicos de Toni Sala tiene un gran flujo de conciencia, más con esa intensidad de Toni Sala, que es un flujo de conciencia muy particular suyo, en el que se hace muchas preguntas, en el que entra en una corriente de pensamientos casi, diría, obsesivos de sus personajes para comprender, para intentar situarse. Impresionante. Pero lo que nunca había visto antes es lo que realiza Toni Sala
en Persecución. Y es que construye un flujo de conciencia, un monólogo interior, tan poderoso que se llega a confundir con la realidad, que modifica y manipula la realidad. No es simplemente que como lector entres en la cabeza de un personaje y sigas el ritmo de su pensamiento, sino que llega un momento en el que ese pensamiento se dice en voz alta. Tú entras en un personaje que de repente te suelta un flujo de conciencia verbal que hace inverosímil la realidad, pero es que no te está narrando la realidad, Tony Sala. Te está narrando ese mundo interior que se confunde, que se mezcla completamente con el mundo exterior. Algo que se acerque a esto solo lo he visto en Pedro Páramo de Juan Rulfo, en el que no se distingue bien la frontera entre la realidad y la alucinación y el sueño, pero súmale un flujo de conciencia hiperintenso. En Persecución, como en Hielo, de Anna Kavan, no se nos narra la realidad, sino las versiones manipuladas de la realidad de sus narradores. Unos narradores en quienes no puedes confiar. Unos narradores que no sabes cuándo te están narrando una realidad objetiva y cuándo te están describiendo lo que ellos imaginan o sueñan. Ambas novelas te llevan a preguntarte ¿qué es verdad y qué es embuste? Y sobre todo, ¿acaso importa? Persecución entra constantemente en digresiones y reflexiones profundísimas y absolutamente incómodas porque dan allí donde más duele. Y además lo hace a un ritmo trepidante. En nuestro viaje a México, por la Feria del Libro de Guadalajara, Tony Sala me confesaba que cuando escribe no le interesa tanto la trama, la historia en sí misma, como el mundo interior de esos personajes. Y tanto en Los chicos como en Persecución, pero especialmente en Persecución, se nota muchísimo. Porque es que, ¿qué sucede en Persecución? ¿Qué sucede a partir de esa confesión inicial? Pues realmente poco, o sea, es esa huida que además no es nueva, que ya se da en novelas como Ánima de Wajdi Mouawad o Hielo de Anna Kavan, esa persecución que viene a representar la maldad tan propia de los seres humanos. Para mí, Tony Sala en Persecución tiene la crudeza de autores que me gustan tanto como puede ser David Mann en Goat Mountain, con unas digresiones a la altura del mejor Javier Marías y por supuesto con un retrato del trasfondo social de la historia reciente de Cataluña a la altura de lo que hizo Rafael Chirves en sus novelas. De hecho, sois muchos los que leéis a Tony Sala y me decís, me recuerda a Rafael Chirves. Y aunque estoy de acuerdo, sobre todo en esa parte de lo social, creo que Tony Sala va mucho más allá en cuanto a desarrollo de sus personajes y a técnicas narrativas como ese flujo de conciencia que creo que funciona y te mete mucho más en la historia de una forma intensa, de una forma trepidante, que yo en Rafael Chirves no he encontrado nunca. Pero sí que es cierto que esta combinación entre retrato social de la historia reciente de un lugar con el mundo interior de sus personajes puede recordar fácilmente al mejor Chirves. Y es que leer a Tony Sala, leer Persecución, es incómodo, porque es incómodo, pero a la vez es intenso, hipnótico, adictivo. No puedes parar de leer. La poca trama que tiene Persecución está inspirada en una historia real. A Tony Sala le llegó la historia de un hombre que le había confesado a su pareja que había matado a su mujer, ¿no? Y como ya le pasó con el accidente que inspiró Los chicos, pues a partir de esta noticia real, él empezó a hacerse preguntas, ¿no? Se metió en la piel de la mujer y sobre todo se atrevió a meterse en la piel de él. En eso que se suele decir de que los asesinos son gente normal, aquello de cuando hay un asesinato en las noticias de, pues no sé, parecía normal, nunca lo habría dicho, siempre saludaban. Pues va allí Tony Sala, va allí, y creo que da a una tecla especialmente incómoda para todo lector, que es reconocer en nosotros mismos esa crueldad que tendemos a llamar inhumana. ¿Qué decimos cuando vemos un asesinato brutal? Es inhumano, o está enfermo, ¿no? La enfermedad, como decir, no, está mal de la cabeza, yo no tengo nada que ver con eso. En cambio, Tony Sala lo que realiza en Persecución es
una anatomía del mal, de la crueldad, que hace que reconozcamos en un rincón de nosotros mismos que tendemos a ignorar, a no ver a la cara, algunos rasgos reconocibles también en esos asesinos. Básicamente humaniza al asesino, que no significa que lo justifique, lo humaniza. Por lo tanto, es esta una historia cruda, intensa, que aborda temas tan, si queréis, polémicos, como son la violencia, el sexo en su faceta más oscura, más tenebrosa, las drogas y el racismo. Sin duda, el tema principal de la novela, el que encarna el propio Albert Jordi, es la crueldad humana. Intentarla comprender. Persecución es una exploración de la maldad humana. Tiene ese afán de comprender el origen de esa maldad. Te acerca al asesino, te mete en su mente. El mismo Tony Sala, en una de las presentaciones que hizo en México, decía es que psicológicamente fue muy duro escribir Persecución porque es que te metes en la piel de personas sucias que cuando termina de escribir él mismo se siente sucio, como si hubiese hecho todo lo que hace Albert Jordi, como si él mismo hubiera matado a su mujer. Esto sí es un ejercicio tan incómodo para el lector. Imaginaros lo duro que debe ser escribirlo. Tony Sala se mete de cabeza en unas lagunas oscuras de la naturaleza humana que todos temblamos solo con verlas. Consigue hacerte empatizar con un psicópata. Insisto, sin justificarlo, sin romantizarlo, lo trata de la forma más despiadada y más brutal, pero te acerca a él. Y seguramente este ejercicio también lo encarna muchísimo Elia en ese afán de comprender a Albert Jordi, de comprender por qué lo hizo. Tony Sala, en una entrevista, cuando le concedieron el premio Creixells por Persecución, dijo que no tratar de comprender el mal es el principio de la hipocresía, pero tratar de comprenderlo puede ser el principio del perdón, lo cual es sumamente peligroso. Y por supuesto, el personaje de Elia también pulsa una tecla especialmente incómoda, al menos para mí, que es el preguntarte si realmente conocemos a las personas que tenemos al lado. Nosotros construimos una vida alrededor de una serie de personas, sea familia, sea pareja, sean amigos. Tony Sala parece hacerse la pregunta de ¿lo conoces realmente? ¿Te podría confesar mañana que ha matado a alguien? ¿Que ha hecho algo que te haga romper completamente los esquemas de la persona que creías que es? Como ya os comenté en la primera reseña, estas preguntas me recordaron a una serie que acababa de ver en ese momento, en 2019, que es Dirty John, que también, ¿no? Es una pareja perfecta, es un hombre atento, y de repente se descubre en su verdadera cara, descubres que es un monstruo. Pues esto pasa en Dirty John, esto pasa en Persecución, e incluso en la relación que va tejiendo Elia con Sarah, la mujer asesinada, me recordó en algunos momentos a Vera, de Elizabeth von Arnim, la relación que Lucy teje con la mujer ausente, con la mujer muerta, con Vera. Es un libro extraordinario, sin duda, un libro que forma parte, aparte del catálogo de Totalibros Editorial más oscura, la parte representada por libros como Los Chicos, La Guardia o Hielo. Como ya habréis detectado, en cuanto a diseño, hemos querido seguir muchísimo el de Los Chicos. Si aquí en las marcas del coche con el frenazo final representando el accidente, aquí es el avión que aparece varias veces y especialmente en un vuelo que realiza Teresa. Además, como en todas las ediciones de Trotalibros Editorial, está lleno de elementos interiores, como por ejemplo al principio de cada parte tiene esa marca, esa estela de avión, así como la nota del editor, viene con el nuevo material. Por esto se ve diferente, porque Los Chicos todavía era el material antiguo que enseguida se raya más. En cambio el nuevo es mate, está más protegido, es más resistente y además
Este es el primer libro de un cambio de diseño que vendremos realizando a partir de ahora, que es que la última página incluye la firma del autor. Es una cosa que a partir de ahora, tanto en los nuevos libros como en las siguientes ediciones de los libros antiguos, vamos a incluir la firma del autor o la autora en esa última página. Fue una idea que tuve así loca de por qué no, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Ya podéis encontrar Persecución en todas las librerías, y recordad que si lo compráis en la página web de la editorial os vendrá con un marcapáginas a juego que han quedado fenomenales con el avión, y otro, porque recordad que cuando compráis en la web de Trotalibros Editorial os viene un marcapáginas a juego y un marcapáginas aleatorio de otro libro de la editorial. Además, al ser esta la primera vez que en Trotalibros Editorial publicamos un segundo libro del mismo autor, Persecución ha estrenado una nueva sección en la página web de la editorial que incluye la posibilidad de comprar packs, y obviamente el pack que de momento está disponible es el de Los chicos más persecución. Lo he llamado el pack Tony Sala, muy original, ya lo sé, y tiene la ventaja de que, aparte que os viene con sus respectivos marcapáginas, lleva un 5% de descuento por el hecho de llevaros el pack. De verdad que es que estos dos libros no os los podéis perder. Para mí es de lo mejor que se ha publicado en los últimos años en España, y es un absoluto honor tenerlo en el catálogo de Trotalibros Editorial. Para mí esto es empezar el 2023 por todo lo alto, como empecé el año pasado en 2022. Es una obra maestra, es una bomba literaria, es una pesadilla convertida en alta literatura. Si lo vas a leer, tienes que ser consciente que será un viaje que en momentos será desagradable, que vas a sufrir, te va a llevar a ver la cara más cruel del ser humano y la sociedad. Una cara que normalmente preferimos ignorar, preferimos obviar. Pero lo cierto, y lo que deja clara esta novela, es que todos llevamos el infierno en nuestro interior. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído Tony Sala, si habéis leído Los chicos, si habéis leído Persecución, qué os pareció, os gustó. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.